Hola amigos de Contexto. Señores, en los últimos días, vamos a decir todo este mes de agosto, una de las mayores preocupaciones a nivel global que ha tenido la humanidad son estos incendios desatados en la Amazonía, también en la zona de la Chiquitanía. Y porque han sido pues más intensos en Bolivia. Sí. Bueno, la Amazonía toma nueve países, ocho países, pero la mayor parte está en Brasil y luego Bolivia. Pero ha sido en esta zona donde ha habido... Perú, el segundo. Sí. No Bolivia, el segundo. Yo vi Perú. ahí en un mapa que en la Chiquitanía había más incendios que en Perú. No, había más sí, incendios, pero sí. el tamaño... No, pero Perú. yo me refiero a que los más fuertes los han incendios, sido, sí. exacto, en Brasil y en Bolivia, en la zona de la Chiquitanía. Esto ha preocupado mucho al mundo porque se están perdiendo especies, árboles en cantidad. Por otro lado, algunas personas dicen, algunos expertos también dicen que es un fenómeno natural que pasa año tras año, pero lo que sí es cierto es que este ha sido más intenso que en otros años. No solamente pasan estos incendios en Latinoamérica, en este caso en la zona de la Amazonía, sino que también Rusia y principalmente en África, que son los más drásticos, donde hay una pobreza extrema. Es muy preocupante porque esto, bueno, desata temperaturas altísimas. El fuego, de hecho, hubo, no sé si fue en Brasil, un accidente producto del espeso humo que salen de estos incendios. Imagínense vivir cerca de donde están estos grandes incendios. Sao Paulo. Exacto, o sea que... Una de las ciudades más grandes de Sudamérica, o la más. Sí, la más. De manera que es una situación que hay que analizar, hay que estudiar y ver cómo se puede poner remedio y hasta qué punto es esto normal. Para analizar este tema hemos invitado en esta ocasión a Omar Ramírez Tejada, quien es un experto en el cambio climático y es asesor ambiental del Poder Ejecutivo en este momento. Omar, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación a ti, Mónica, Julio, gracias por invitarme. Bienvenido. Una de las voces más autorizadas en cuestión de eso clima. Es un cumplido, más bien eso es el imperio de la amistad. Ustedes quieren mucho a uno y le dicen esos piropos aquí a los televidentes. No es para comprometerte porque sabemos tu capacidad. Muchas gracias, muchas gracias. Sí. Bueno, hay muchas preguntas que pudiéramos hacer sobre estos incendios en la Amazonía y la zona de la Chiquitanía, estos incendios en el mundo. ¿Hasta qué punto? Tenemos incluso un mapa por ahí de dónde son los focos de los incendios más, bueno, aquí están los de la Amazonía. Son focos de calor. Focos de calor. Sí, hay aquí las dos cosas, pueden haber incendios obviamente en su gran mayoría, pero también puede ser que esos sean elevadas temperaturas en sitios muy focalizados, ¿no? También tenemos otro mapa que es un mapa del mundo, del planeta, donde están, nos los ponen cuando lo encuentren, donde se producen los incendios, para que Omar nos comente algo. Bueno, Omar, sí. Vamos a comenzar hablando por qué pasan estos incendios, cuál es el peligro que tienen y si realmente son fenómenos recurrentes y necesarios para la renovación del bosque y demás, como también a veces se dice, o realmente es todo perjudicial. ¿Cuál es la situación? Bien, mira, yo tuve la coincidencia de que la Semana del Clima, que se celebró en Bahía, en Brasil, pues nos tomó a todos los participantes, llegamos 10,000 personas a Bahía. Muchos de nosotros tuvo que hacer escala, algunos en Sao Paulo, otros en Río. Y los que viajamos de noche vimos esos focos de incendios a todo lo largo del territorio brasileño y también de territorios de otros países, como el caso de Bolivia, como el caso de Perú, que conforman la gran cuenca de la Amazonía. Es bueno señalar que la Amazonía es, diríamos, un ecosistema sumamente importante para la estabilidad climática del planeta. O sea, sí, grandes áreas boscosas quedan 3 en el mundo. La Amazonía, el centro africano con el Congo sí. Y la parte de Indonesia en Asia. Toda esa zona son las 3 grandes. Y la Amazonía solamente concentra el 15%, oye bien, el 15% del agua que fluye del planeta. La cuenca de la Amazonía. Es la cuenca de la Amazonía. Y la cuenca entera tiene alrededor de 7 millones de kilómetros cuadrados. Para darte una idea, por eso es que la cuenca no es solo Brasil, sí. Son
territorios de 8 No, países. aquí están, Sí. aquí lo tenemos, son Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia, Exacto. Ecuador y las 3 Guyanas. Y las 3 Guyanas, porque es que es una cuenca multinacional. O sea, es un río que nace en Perú. Son muchos ríos. Son muchos ríos que El Río confluyen. Negro es gigante. Sí. Exacto, el Río Negro es gigante. La confluencia del Negro con otro, que no recuerdo ahora, es donde empieza el Amazonas, que es en territorio peruano, donde empieza. Hay una discusión Sí, inclusive porque entre Perú y Brasil. La Amazonía es plana. Exactamente. Es una parte muy plana de Sudamérica. ¿Qué es lo que produce este fenómeno de esa selva tropical húmeda? Es que tenemos la cordillera de los Andes. Los Andes. Y la cordillera de los Andes atrapa la humedad Exacto. en forma de nieve o de agua y todo eso baja. Empieza a bajar y empieza a confluir con otras fuentes. Exactamente. Y crea y al esa punto gran que cuando cuenca. tú llegas a la desembocadura, tú no ves la otra orilla. Es un mar de agua dulce. Sí. El Amazonas. El Amazonas es un mar de agua dulce. O sea, y el gran volumen. La desembocadura, ya en el Atlántico del Amazonas, la parte del mar que deja como agua dulce o semidulce es 200 kilómetros. Wow, Exactamente. Sí, por lo caudaloso De lo del río. caudaloso. De lo caudaloso que es y es navegable, inclusive gran parte de Llega hasta a Perú. Exactamente. Y se le llama Amazonas por aquella mitología griega, porque Las Amazonas, sí. cuando el que lo descubrió, obviamente iba navegando, las mujeres, porque se vio con una población nativa que eran enteramente femeninas. Y entonces la descripción en las crónicas es, bueno, pues estamos ante Amazonas, ante mujeres amazonas. Sí. Y se le puso el río Amazonas. Mira, juega un papel fundamental en la regulación y la termorregulación del planeta, sobre todo a nivel global. Y hay que tomar en consideración que la gran porción, la gran mayoría de esa cuenca lo tiene Brasil. Entonces lidera lo que es el organismo que regula esta cuenca, que es compartida por 8 países. Pero también tiene 7 millones de kilómetros cuadrados y Brasil tiene 8 millones de kilómetros cuadrados. O sea, es casi entera, ¿verdad? Lo que pasa es que como no es solo Brasil, la cuenca es Yo pensaba la que más grande Brasil del era un planeta. 60%. Entonces Más o menos. Sí, Brasil tiene que tener aquí veo tener 4 o 5 millones de esos 8 millones de kilómetros, de 7 millones. La cuenca original del Amazonas, que son 7 millones. 7 Solo millones. quedan 3 millones 300 mil. Exactamente. Se ha perdido más de la mitad. Más de la mitad se ha Pero perdido. ¿se ha perdido paulatinamente o en este La momento? intervención del está por hombre. año, mira. Ahí voy. Ah, La está por intervención año. del hombre. Sí. Está por año porque es un proceso de Claro. uso de esas tierras De esa para tierra. pastoreo, para agricultura. Ahí voy a entrar en ese tema y voy a actualizarlo. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con las autoridades brasileñas y las autoridades de otros países en esta Semana del Clima. No hemos dado cuenta de que el tema fundamental, sobre todo, es la tala indiscriminada por un lado y por otro lado, ganar terreno para cultivos dos y cosas, pastoreo. cultivo y pastoreo. Sobre todo el cultivo de la soya, que es el principal cultivo de Brasil y de otros países, y que ahora se agrava con una situación muy particular. Y le decía a Julio, antes de salir al aire, de que la administración Trump, al presionar a China con el asunto de los aranceles, hace fundamentalmente que este país, cuyo principal proveedor de granos es los Estados Unidos, como una medida reactiva a esa política de subida de arancel, Julio, lo que hace es que dice, ok, me vas a presionar por ese lado, yo voy a dejar de comprarte granos. Y uno de Se lo esos compra granos, Brasil y Argentina. exactamente. Se lo voy a comprar el principal proveedor después de Estados Unidos es Brasil. ¿Qué hace? Eso estimula a los productores de soya a empezar a abrir la frontera agrícola. Pero paralelamente, y esta es la gran desgracia para los ambientalistas que estábamos allí, es que nos enteramos que a la llegada de la administración Bolsonaro quitó un programa que tenía la administración anterior, las administraciones anteriores, porque no es un programa único de una política de gobierno, ya se convirtió en una política de Estado. Y es los famosos pagos por servicios ambientales a los grandes finqueros para que no cambien el uso del suelo, para que no
los remanentes de bosque que le quedaban, por ejemplo, en una finca, no terminen como termina el resto de la finca, o sea, que es terreno para producción de soya. Es bueno, Omar, explicar cuál es el pago por servicios ambientales. Es como un fee que se le pone para que con esto que pagan se pueda recuperar el ambiente en otro lugar. Explícalo mejor. Y sobre todo, como su nombre lo indica, se cuantifica cuál es el valor que el servicio, por ejemplo, producción de agua, tiene esa unidad dentro de la finca y se le da una especie, yo no me gusta llamarle subsidio porque así fue que le llamaron, para poderle quitar ese programa. Es un incentivo a que tú puedas subsidiar, diríamos, o puedas incentivar la producción en el terreno que ya está degradado, pero sin tocar el terreno que sigue con característica virgen y con característica de protección. Lo soporta, bueno, claro, la idea es justamente que no se dañe el otro terreno, pero en caso de hacerse y tener que pagar este fee, ¿cómo se dice eso? Este pago. Es un pago. ¿Sería rentable o simplemente lo desincentivaría totalmente? Es una entrada extra que tiene el productor. Inclusive él va a seguir trabajando la tierra, pero además le entra un dinero para que no toque el resto. O sea, para que no expanda. Para que no deforeste. Exacto, para que no deforeste. Es en la apropiada, en la tierra apropiada, es que se le da un incentivo para que cultive ahí. Exactamente. No es entonces lo no que es yo para pensaba. que abra más la frontera. Que yo pensaba que hay un pasivo ambiental que se paga cuando tú dañas una tierra que se supone que no debías tocar. No es eso. No es eso. También tengo entendido, Omar, que en Bolivia ha pasado algo parecido, que también se ha quitado esta prohibición de la tala indiscriminada de árboles. También. Entonces, hay unas combinaciones de medidas de política pública que no han beneficiado al bosque, en este caso, pero tampoco ha beneficiado a las poblaciones indígenas, que son los que viven permanentemente dentro de ese ecosistema forestal que es único del planeta. Entonces, la soya está adquiriendo un buen precio, por otro lado, y se le mandó una señal a aquellos agricultores que querían ampliar su capacidad productiva, sobre todo a nivel de finca. Eso ha traído una situación muy, muy delicada. ¿Por qué? Porque estás quemando el patrimonio natural más importante que regula precisamente todo lo que tiene que ver con el ciclo del agua. El 33% del agua del planeta se mueve en este lado del mundo. Y si tú tocas un lado, pues puede afectar el todo. O sea, hay una gran conectividad entre lo que está pasando en la Amazonas y el resto. Es tanto así que el IPCC, que es el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, que es el cuerpo científico, el cuerpo científico de la COP, ha analizado 2010-2009, los 9 años. 2010-2019. 2010-2019. Los 9 años, 5 años han sido de seca y 4 han sido de lluvia. Por eso es que tú dices al principio, ¿estos incendios ocurrían? Sí, ocurren, porque siempre ha habido incendios, inclusive en algún momento son beneficiosos para la propia foresta, pero esto se le ha exacerbado con los niveles de temperatura y sobre todo con el fenómeno del Niño, que como te dije, 5 de 9 han sido secos en estos 9 años. En esta década, para el próximo año, se prevé que si esto continúa así, es una de las pocas décadas donde se rompe el equilibrio y va a haber más seca, o sea, 6 a 4, pero con una disminución de esos 4. O sea, no es solamente que no es 50-50, sino que han sido más secos, han sido más secos que lluviosos. Ahora bien, yo te pregunto, Omar, se dice, y tú lo has corroborado, que los incendios siempre han existido, siempre han pasado, que son cíclicos y a veces incluso son necesarios para la naturaleza. Entonces, dado esto, ¿hasta qué punto se nos está yendo de las manos y hasta qué punto necesita la intervención del ser humano para apagarlo? Porque yo veo que los incendios cada vez son más difíciles de apagar. Entonces, ¿cómo es esa lógica? No, y ese definitivamente ciclo, que ese conato de incendio que está sucediendo en Brasil está fuera de control. Y sobre todo es sin precedente. O sea, si tú miras, vamos a hacer la República Dominicana. Yo tengo como referencia el año 97, tengo como referencia también después
el 2007 y después tengo como referencia 2013, 2014. Todos estos años han sido años muy secos y incrementa la ocurrencia de incendios forestales en nuestro territorio. Sí. Hay una correlación directa entre las altas temperaturas y los incendios forestales, sí, porque son una de las 6 grandes amenazas que tiene la República Dominicana y Brasil. O sea, de las 6 grandes amenazas, 4 son climáticas. Estamos hablando de que los huracanes, las inundaciones, los incendios forestales y sobre todo lo que tiene que ver con aspecto climático impactan negativamente a lo que es. Luego hay 2 que no son de origen climático, que son los terremotos, que es una gran amenaza. Bueno, Haití vivió uno recientemente. Y también los tsunamis, que son los terremotos, pero en la zona del mar. Esos son los 6 grandes amenazas que tiene, y uno de ellos es el incendio forestal. Tenemos que dar una pausa y regresamos en breve. El Amazonas, eso que todos conocemos como el pulmón del planeta, se quema. Las imágenes de la destrucción dan la vuelta al mundo. Fuego se extiende y consume bosques en Brasil, en Bolivia, también en Paraguay. Nacen hashtags y se multiplican las reacciones en las redes sociales. La gente está preocupada y es que no es para menos. Una de las preguntas que ustedes nos han hecho más es ¿por qué importa el Amazonas? Aquí tienen algunas respuestas. Comencemos por su gran extensión, 6.7 millones de kilómetros cuadrados. Para que tengan una idea, esto es 2 veces el tamaño de la India. El Amazonas es la selva tropical y el sistema fluvial más grande del mundo. Abarca a 9 países de América: Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Venezuela, la Guyana francesa, pero la mayor parte está en Brasil. Allí están 2/3 del Amazonas y es el hogar además para millones de personas. Es también el lugar con mayor diversidad biológica que existe. 1 de cada 10 especies conocidas en la Tierra habita allí, en el Amazonas. Absorbe cerca de 100 millones de toneladas del dióxido de carbono de la atmósfera y es precisamente así como contribuye a frenar el cambio climático. Definitivamente una joya natural en llamas. Pero ¿cómo llegamos aquí? Digamos que se trata de una combinación de factores. Empecemos por decir que no es la primera vez que el Amazonas se incendia. De hecho, suele ocurrir en esta época del año. Casi siempre son fuegos provocados por los propios dueños de las tierras para renovarlas o para transformar zonas forestales en áreas agrícolas o para criar ganado. Este año hicieron exactamente lo mismo, pero entonces entraron a jugar otros factores. Según los científicos, el cambio climático puede estar teniendo un rol en este momento. Tan solo las subidas de las temperaturas, que ya se están dando lógicamente en la Amazonía, pueden hacer que la selva se queme con mayor facilidad. También dicen los expertos que un clima más cálido hace que el bosque sea más seco y por lo tanto más inflamable. Otro de los factores que parece estar relacionado con los incendios es la deforestación. Fíjense que las 10 municipalidades afectadas por los fuegos en la Amazonía son las mismas que tienen el mayor récord de deforestación. La deforestación lo que hace es reducir la lluvia en esa zona, por la que el bosque se vuelve más seco. En 2018, Brasil, que es hogar de la mayor parte del Amazonas, encabezó la lista de países que perdió más cantidad de bosques nativos. Y la administración del presidente Jair Bolsonaro no ha traído mejores noticias para los bosques. Y en esta crisis llegó a culpar de los incendios a los ambientalistas, que afirman que sus políticas promueven la deforestación para beneficiar a la economía. Pode ser fazendeiro, pode, todo mundo é suspeito, mas a maior suspeita vem de ONGs. Y ellos no tardaron en responder. O presidente ataca fiscal, ataca cientista, ataca índio, ataca ONG, mas em nenhum momento ninguém nunca ouviu o presidente da República criticar un criminoso ambiental. Pero el debate no se ha quedado solo en Brasil. Con el telón de fondo de las llamas, otros líderes del mundo están llamando a tomar acciones para detener lo que han llamado un suicidio del Amazonas.
Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Sabemos además que hay muchos lugares de América Latina donde se están viviendo estos incendios. Si tú estás en uno de esos lugares y nos puedes contar tus experiencias, te lo agradecemos junto con tu comentario aquí abajo. No se olviden tampoco de sus... Bien, amigos, ahí veíamos este pequeño reportaje documental de la BBC, donde nos reportaba qué es la Amazonía y qué está causando esta serie de incendios, diríamos, desmesurados, porque siempre ha habido incendios en un bosque tan grande como es el Amazonas, pero ahí influyen muchos factores, no solamente factores de tipo naturales, como es el calentamiento, como es la resequedad, la falta de lluvia, que también son provocadas por la situación del clima, sino también acciones directas humanas para reducir la cantidad de bosque en el Amazonas brasileño particularmente, para incorporarlo a producción agrícola o ganadera. Recientemente vimos cómo después de la reunión del G7, que es el grupo de los 7 países más industrializados, o era, porque ya hay muchos que son más industrializados y no los invitan a eso, como China, por ejemplo, o como Corea. Así que es algo que todo es una ideologización del tema. El presidente de Francia, que era el que recibía en la localidad de Biarritz a los otros 6 presidentes, tuvo una intervención especial sobre este tema, inclusive logró una declaración para crear un fondo especial para combatir los incendios en el Amazonas, de creo que era 20 millones de euros o de dólares. A lo que el presidente de Brasil respondió de forma irada, de forma casi soez. Que no lo necesitaba. Que no lo necesitaba. Que no lo necesitaba, pero además le dijo que él tenía envidia porque él tenía una mujer más bonita que la de él. Wow. ¿Qué tendrá eso que ver? Realmente una barbaridad de un jefe de Estado. Independientemente si es correcto o no lo que dijo Macron, tú puedes decir que claro, no, claro. sin ser grosero. Por supuesto. Entonces esta es una situación muy peligrosa. Decíamos ahorita que de esos 6.7 o casi 7 millones de kilómetros cuadrados que tiene el Amazonas, solo quedan 3.3 de bosque original. Es decir, que ha perdido prácticamente la mitad en los últimos años. Aquí hay una estadística del 70 hasta el 2017 que realmente llama a mucha preocupación. Y no solo le está pasando eso al Amazonas, le está pasando eso a las selvas tropicales del centro de África, particularmente de en hecho, el Congo. tenemos ahí atrás el mapa centellante, también, si lo pueden poner delante. Están ocurriendo incendios en África, lo que pasa es que no terrible. son... También, son muchos incendios. Si ponen el mapa adelante, y la zona fíjense, aquí están los incendios. del sudeste de Asia, que incluye Tailandia, el archipiélago de Indonesia y Filipinas, que ya casi se ha desaparecido, y la parte de Tailandia, Vietnam y esta zona de... Fíjense cómo está ahí África, que es los incendios más grandes, sí, ardiendo. Entonces, eso es según los años. Están viendo que es 2002, 2003. Sí, eso está por años. Ya pueden venir acá, por favor. Entonces tenemos aquí, hemos estado conversando con el amigo Omar Ramírez, es asesor ambiental del Poder Ejecutivo, fue ministro de Medio Ambiente y también presidente de la Comisión... Vicepresidente ejecutivo de la Comisión del Consejo Nacional para el Cambio Climático. Del Consejo Nacional para el Cambio Climático. ¿Quién es el presidente? El presidente es el presidente de la República, Danilo Medina. O sea que él es el que sea presidente de la República. Exactamente. Sí, claro, en este caso. Ex oficio, vamos a decirlo así. Se nos une también. Y además se acaba de unirnos Claudia Taboada, que
que es una joven dominicana que fue seleccionada para representar a la República Dominicana en el primer foro de Juventud para el Clima, que tendrá lugar en las Naciones Unidas el 21 de septiembre, justo antes justo antes del foro de la Acción para el Clima del Secretario General de Naciones Unidas. Bien, entonces tenemos también otro refuerzo joven en este caso sobre el tema de el cambio climático y en particular este tema de los incendios en el Amazonas. Yo tengo una pregunta. Hay como una idea o una directa acusación, ya no por periodistas, sino por inclusive el jefe de Estado, de que el gobierno de Brasil ha sido negligente y que ha inclusive apoyado a los que han incendiado parte de la Amazonía. ¿Cómo es eso? Bueno, lo que te decía al principio, nosotros estuvimos ahora en Bahía, en Salvador de Bahía, y vimos cómo en pleno discurso, tanto el secretario de Medio Ambiente como el secretario de Agricultura fueron abucheados por el público. ¿Abucheados? Sí, sobre todo el público local. Obviamente nosotros que estábamos ahí representando al gobierno dominicano no podíamos intervenir en ese escenario, pero sí nos dio mucha vergüenza ajena ver cómo no hay una muy buena relación en estos momentos entre la población y las autoridades. Y por otro lado, noté, porque me entrevisté con algunos activistas climáticos que nos decían precisamente que el quitar los pagos por servicios ambientales, el incentivar por otro lado a que se ampliación de la frontera agrícola para la siembra de soya, sobre todo porque Brasil puede suplir esa necesidad que tiene China, por ejemplo, con relación a la alta demanda de ese producto. Pues esa combinación de políticas es lo que hace que detone esta situación, pero también el cambio climático, porque como tú muy bien sabes, hay una combinación porque hay una resequedad muy fuerte. Espontáneamente. Aquí también estamos sufriendo una sequía. La gente no lo percibe, pero si tú ves la prensa de hoy, salió un artículo en Diario Libre donde todavía el Cibao Central y el Noroeste tienen una sequía severa. A mí me gustaría saber, Omar, respecto a eso, ¿qué tanto se ha adelantado para apagar esos incendios? Pero antes, me gustaría darle la oportunidad a Claudia que nos hable. Bueno, nosotros lo que queremos hacer justamente con estos programas es hacer conciencia con esta situación. El hecho de que Claudia esté aquí como, vamos a decir, ganadora de esa oportunidad, de ese bono verde para ir a Naciones Unidas, para poder analizar y discutir qué debemos hacer para remediar esta situación, es parte de lo que estamos promoviendo. Me gustaría, Claudia, que tú nos hablaras qué se está haciendo, cómo se está concientizando la juventud en este momento en nuestro país, en Latinoamérica y en el mundo, para que puedan ser una fuerza de relevo. Ustedes que les queda más tiempo por vivir que a los que ya tenemos una generación más. Bueno, ¿qué se está haciendo y cuáles son las expectativas de esa generación que viene subiendo y que ya está empoderada, porque tampoco son tan jovencitos? Bueno, mira, yo creo que a la juventud un poco a veces se le tilda de extremista o de exagerado o incluso a veces de indiferentes, pero realmente nosotros ahora mismo los jóvenes somos una gran parte de la población mundial, somos los primeros que tenemos que realmente preocuparnos, una primera generación que tiene que preocuparse por su supervivencia a futuro. Entonces, no es mentira que los jóvenes estamos accionando. Los que están liderando el movimiento, los que están realmente tomando acción, los que más conciencia han demostrado son los jóvenes. Todo este movimiento de antifundas de plástico, de anti-uso de plásticos de solo uso, todo este movimiento de reciclar, incluso de menor consumo de carnes, todo eso son movimientos que los jóvenes estamos liderando. Entonces, realmente somos los que estamos ayudando a crear esa conciencia, no solamente en la generación que está, en la que viene, e incluso en los adultos que quizás son los que nos están dejando este legado con el cual nosotros tenemos que cargar ahora. Para nosotros sí es una crisis climática. O sea, no es cambio climático, no es calentamiento global, es una crisis ya. Y se está trabajando realmente para lograr
por lo menos tener un impacto positivo en el sentido de que esto no empeore o no siga el curso que está llevando. Ya es algo que quizá se considera ya irreversible, o sea que lo que mejor que podemos hacer es intentar disminuir los efectos que tiene el ser humano en el medio ambiente y en el clima. Interesante que la juventud ya tenga bastante generalizado ya esta preocupación, este concepto y esta responsabilidad de lo que les toca a ustedes. Y yo quiero volver con Omar. Omar, vuelvo a la pregunta que te hice. ¿Cuál es la forma de parar mecánicamente, prácticamente, estos incendios? Si siempre han existido, si son cíclicos, porque veo que no solamente que está en Brasil y Bolivia mayormente, sino cuando hay un incendio forestal de grandes dimensiones, vemos que continúa, mandan aviones, mandan de todas partes del mundo. ¿Qué es lo que nos falta en el mundo para poder contener estos incendios? ¿Cuál es prácticamente qué es lo que debemos hacer y cómo a este nivel de modernidad todavía esto se nos escapa de las manos? Sí, siempre la mejor política para trabajar es la política preventiva. Primero, el ciudadano tiene que estar ambientalmente educado y sobre todo tiene que saber jugar su rol, como muy bien dice Claudia. Es un rol que va de lo individual a lo colectivo. Nosotros entendemos que las políticas climáticas deben ser construidas de abajo hacia arriba y para eso debe haber participación. La participación es clave, sobre todo desde el proveer la información oportunamente hasta las tecnologías que tú vayas a aplicar en mitigar los efectos de ese fenómeno que es el cambio climático. Es un fenómeno, como muy bien dijo Claudia, está entre nosotros. No es utopía, no es algo que está lejos, no es algo que lo vaya a futuro. Es algo que está entre nosotros y como tal tiene que ser resuelto por nosotros. O sea, no basta con los esfuerzos gubernamentales, tiene que ser el esfuerzo de la ciudadanía. Por eso el empoderamiento es clave. Por eso tú ves que Claudia participará en Naciones Unidas en para mí, el movimiento de mayor repercusión de este siglo. El año antepasado, en el año 2015, yo estuve en Nueva York y era 800,000 personas. Se espera que 1 millón de personas ahora se den cita en las calles de Nueva York. Wow. O sea, no estamos hablando ya, en Naciones Unidas no cabe esa cantidad, claro. Pero sí esa movilización en la cual me imagino que va a representar a nuestro país y a nuestro ¿Y van más dominicanos? Sí. Van para los foros, sí, pero para el foros. foro de juventud, por lo menos de los jóvenes que ganamos, voy yo a representar el país, me toca a mí. Fíjate que ella es una de la representación, pero va uno por país. Ya solamente ellos son 194 jóvenes que se van a dar cita, solo uno por país. Pero eso se multiplica, porque tú sabes muy bien que Nueva York es la capital del mundo. Y ahí se corre inmediatamente. Yo nunca olvido que nosotros, la delegación que asistió, tuvo que irse caminando. O sea, dejar el vehículo donde estaba y nosotros seguir caminando porque si no íbamos a llegar tarde a las sesiones. Era una muchedumbre inmensa. 800,000 personas. Dios y encabezada por Ban Ki-moon, por la señora Cristiana Figueres, que en ese momento era todavía la secretaria ejecutiva de la Convención Marco. Estaban gente como Steve Jobs, gente como Bloomberg, gente como, o sea, DiCaprio, toda aquella persona sensible al tema, los enviados especiales, los representantes de los programas a nivel mundial, todos estaban allí. ¿Cuáles son las expectativas para Tenemos que ir a una pausa. Nos vamos a la pausa. Seguimos con el tema en el próximo segmento. La NASA mostró en un mapa todos los incendios que azotan la Amazonia. Imágenes satelitales mostraron un incremento del fuego, marcando también un récord de casi una década. Aquí estamos observando estas imágenes que fueron tomadas, por cierto, por el espectrodiómetro. Es un aparato especial donde se pueden observar imágenes de resolución moderada y comprenden todos los focos registrados en la selva amazónica brasileña entre el 15 y el 22 de agosto, según precisa Douglas Morton. Él es el jefe
del Laboratorio de Ciencias Biosféricas del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA. Además, explicó que los focos detectados apuntan como causa a la tala de árboles más que a las sequías. Es decir, la mano del hombre está involucrado, lamentablemente, en esta que es una tragedia. Bien, amigos, ahí veíamos ese mapa de la NASA que mostraba los focos de incendio y ya, que fue el mismo que pusimos anteriormente, la situación que se presentaba hace unas semanas atrás. Hay un tema que es poco tratado, pero que a mí como mi profesión, sociólogo, economista, me gusta traer sobre el tapete. Yo veo muy buena voluntad en la juventud, en muchos gobiernos, en la población en general, sobre la conciencia del problema de la destrucción del medio ambiente, la contaminación de los mares, que es terrible. Y bueno, cómo el ser humano está incidiendo en destruir su propio medio ambiente. Pero hay algo que no se dice, y es que en el año 1900 el planeta Tierra tenía 1.200 millones de habitantes. En el año 2000 tenía 6.000 millones de habitantes. Y hoy en día, 19 años después, tiene 7.700 millones de habitantes. Se proyecta que para el 2050, que no es tan lejos, 30 años faltan, 31, se llegue a 11.000 millones. Exactamente. De habitantes. Es decir, que se llegue a una situación prácticamente de ultrasaturación. Y los países más pobres son los que tienen más hijos. Hay países como la India que ambientalmente están casi en una catástrofe total. Haití. Bueno, el caso de Haití es viejo y conocido por los dominicanos. Pero eso es una situación que se presenta en muchos lugares. Por más conciencia que haya, sin tener una aproximación, una política sobre el tema de la cantidad de habitantes humanos en la Tierra, estamos acabando con las especies además. Hay millones de especies que se han ido eliminando. Entonces, la tasa de extinción en estos últimos 50 años ha sido 6 veces mayor que de la creación de la Tierra hasta el año 1950. Imagínate, 4.500 millones de años tiene de edad la Tierra. Claro. Y el ser humano tiene apenas 500.000 años sobre la Tierra. Y ya estamos prácticamente, como dicen los españoles, cargándonos la Tierra. Exactamente. Entonces, ¿qué se puede hacer? Yo estoy de acuerdo con que ciudadanos más conscientes, con un patrón de consumo distinto, con un patrón de alimentación distinto, que vendrá con un patrón de producción energética distinto, evidentemente va a atenuar el tema. Pero donde haya 11.000 millones de personas, yo no sé qué es lo que va a pasar. Sin ser Nigeria, por ejemplo. Sin ser maltusiano. No, y yo puedo que sea maltusiano también, pero ¿qué vamos a hacer? Es decir, imagínate este país o esta isla con 50 millones de habitantes. Es que es imposible. No, pero vamos ahora mismo, mal contado. Y con megaciudades de 100 millones. 20 millones en 77.000 kilómetros cuadrados. Y yo creo que somos bastante más. ¿Tú sabes cuántas veces, por ejemplo, cabe República Dominicana en Venezuela? ¿Cuántas veces? No, son como 40 o 50. No, 20 veces. 20 veces. 20 veces. Y tenemos casi la misma población. Wow. O sea, ellos tienen tú dices la isla. Sí, exacto, la isla entera. Bueno, Venezuela tiene 30 millones. 30 millones, más o menos. Y la isla tiene 21. 23 por ahí. Sí. Pero tiene casi la misma población. Pero resulta
que allí hay 1 millón de kilómetros cuadrados en Venezuela, y aquí hay 77.000 kilómetros cuadrados. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuándo el ser humano va a entender la biocapacidad de la Tierra? Exacto. Esa es la pregunta. Y eso tiene que venir de la educación básica. Claro. Y de políticas, además. Yo recuerdo la política de un solo hijo de los chinos. Siempre... Que detuvo por lo menos la explosión de el que trabaja en este tema, económica. el que trabaja en este tema tiene que leerse 3 textos fundamentales. Número 1, Límites del crecimiento, de Roma. ¿Te acuerdas de aquel famoso informe del Círculo de Roma que en los años 70? La primavera de esta autora norteamericana que fue la que despertó en las academias norteamericanas y que dio el origen al Día de la Tierra, el 22 de abril, cuando aquel senador apellido Nelson se lo leyó y convocó en un 22 de abril. Por primera vez, por la Tierra se reunieron más de 1 millón de personas. Por eso es que ella se quiere replicar este modelo. No es reeditarlo, es mayor conciencia. Y cada vez más a los que toman decisiones sobre política pública. O sea, antes tú no veías. Para darte un ejemplo, que yo siempre se lo digo a mis estudiantes cuando doy... en la historia de Naciones Unidas, de 1945 para acá, no ha habido ningún otro asamblea general ni evento que haya convocado más jefes de Estado como el Acuerdo de París. El que más se le acercó fue precisamente el Acuerdo de Copenhague. El milenio, ¿no? Sí, cuando, por ejemplo, el Río más 20 fue, el Río 92, fueron 110 jefes de Estado. ¿Tú sabes cuántos jefes de Estado fueron al Acuerdo de París? 150 jefes de Estado, casi en su totalidad. Nunca había una reunión de Naciones Unidas, había convocado. ¿Quedó en letra muerta? No, ahí voy. No es letra muerta, no es letra muerta. Bueno, lo que pasa es que es un mínimo, es un acuerdo de mínimos. ¿Por qué? Porque el Acuerdo de París tiene que tener uno de los principales países se retiró, Estados Unidos. No, Estados Unidos se retiró del protocolo de Kioto. Sí, pero hay muchos estados que se han retirado. Ojo, todavía no se ha retirado. Sí, todavía por ley. El presidente Trump anunció el retiro, pero necesita 4 años para hacerlo. Y no solamente eso, sino que muchos estados dijeron que ellos no se retiraban. Pero los estados no son sujetos de derecho internacional. Ellos dicen que sí. Pero no importa que los estados al final, quizá digamos que no haya ese nivel de compromiso, eso siempre lo hemos visto y se ha criticado en Naciones Unidas, es la crítica más grande de Naciones Unidas, el compromiso real del Estado con los acuerdos. Sí. Lo importante es que hoy en día hay una juventud, hay una población que conoce sus objetivos de desarrollo sostenible, que sabe del Acuerdo de París y sabe lo que es su importancia. Sí. Y eso lo va y estamos trabajando para eso, o sea, se está trabajando para alcanzar esos mínimos que bien dice. Sí. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que uno de los principales emisores de CO2 son las vacas. Sí, el metano sobre todo. Sí, la vaca, lo que ellos producen. La digestión entérica que ellas sufren precisamente. Entonces, ¿y por qué no cambiamos el patrón de consumo? O por lo menos que haya... Pero se está comenzando a cambiar, Julio. Pero no es una política de Estado. No es una política de Estado, pero es una política de la juventud, como decía Claudia. Precisamente, para tener éxito, no solo es necesario el involucramiento de la sociedad civil, también de los estados. Son los estados. El tema del plástico. Yo digo, señores, es bueno, yo todos mis hijos, yo voy a un supermercado, no coja funda plástica, lo echan en otra cosa, de esas que son reusables. Bueno, pero eso es un grupo de personas, un grupo de jóvenes. Pero si no hay una acción gubernamental de prohibición, como se hizo en Canadá ahora. Y en Chile. Prohibición de los plásticos de un solo uso. Ya no se pueden hacer más. Dentro de 12 meses pues, se arrasa la planta. No, que eso toca intereses. Bueno, pero ¿cuál es el mayor interés? No es el de la gente. No es el de la tierra, el de la población. Como dice el Papa. El Laudato Si. El Laudato Si, precisamente. Y la madre tierra. Sí. La casa común. La casa común. Pero eso es lo que tenemos que empezar a exigir a nosotros como ciudadanos. O sea, se supone que las autoridades sirven al pueblo. Y si el pueblo no les exige a ellos y no empieza a demandar yo me di cuenta de eso. Yo ahora voy al supermercado y yo no cojo funda. Yo lo he hecho en una de esas reusables. Sí. Pero señor, que no quiero. Quizás no estoy haciendo nada. Quizá el impacto es... Claro, sí está por supuesto. Claro que estás haciendo. Por pequeño que tú entiendas que es... Pero debe ir acompañado con acciones
Eso vendrá. punitivas del Eso gobierno. vendrá. Eso vendrá. Obligado. Eso vendrá. Eso vendrá. Eso vendrá. Eso vendrá. Definitivamente. Eso es. Yo estaba viendo, no sé si es verdad, lo que dice el ministro de Medio Ambiente nuestro, que ya tenemos 43% de superficie boscosa y que si se le agregan las zonas cultivadas con arborización, llega al 50%. ¿Es cierto eso? Mira, está basado en el último informe que dio a conocer el Ministerio de Ambiente y hemos hecho un progreso. Es lo que te refleja a ti. Y hablábamos en principio de la importancia del involucramiento del Estado en estas decisiones. Ajá. Cuando Dominicana inicia su programa Quisqueya Verde en el año 96, que me tocó ser coprotagonista junto con Jaime David Fernández Mirabal, el mismo presidente Leonel Fernández, que nos instruyó, y todo el equipo de gobierno. Pensábamos, mucha gente decía, no, pero es un grupo de jóvenes que vienen con mucho entusiasmo a su primer gobierno y demás. Sin embargo, esa política ha pasado ya a 3 presidentes y 5 administraciones de gobierno. O sea, que se convirtió de política de gobierno a política de Estado. No, y desde antes, el resultado desde el es 67, cuando el presidente Balaguer prohibió la tala y la quema de bosques, los aserraderos, y le introdujo el programa del GLP. Sí. Eso ayudó muchísimo. Precisamente. Teníamos lo que te 11%, creo. Eso es, 14%. Eso te dice a ti que el Estado tiene la forma de cómo combatir esos males que nos aquejan, con políticas integrales. El presidente Balaguer hizo lo que en su momento tenía, medidas drásticas de shock. Drásticas, sí. ¿Para qué? Para parar la situación. ¿Cómo entonces? Sustituyendo la energía, el carbón. Sí, que es el carbón vegetal. Exactamente, que es un combustible sólido, lo llevó entonces a GLP. Creó, por otro lado, una dependencia del GLP. Pero es mejor tener esa dependencia que tener la otra, porque si no hubiéramos estado como escartíos. Claro. Pero entonces, ¿te vas a quedar ahí y esperar que se recupere por la naturaleza? No, tú tenías que buscar el estímulo de cómo ese bosque podía recuperarse mejor. Y de ahí surge precisamente los planes de reforestación del Estado. Y fíjate que son los países más pobres los que más talan árboles, justamente porque no tienen otra fuente de exactamente, de la tragedia de los supervivencia. comunes. El o sea, carbón. todo lo que es, hagámosle fiesta. Claro. O sea, si eso es un bosque en tierra del Estado, eso es de todos. Yo estaba leyendo que Nigeria, no que es uno de los países más poblados y más pobres, es el que más tala árboles para carbón y lo vende principalmente a Nigeria es el Alemania. país más poblado de África. Sí, y lo vende a Alemania. Y dice cómo entran... Pero los alemanes se lo compran. Eso es lo que estaban diciendo, pero dicen que hay una relación muy grande entre las salchichas y el carbón. Y que no tener carbón para las salchichas sería porque están en los bosques de ellos. Eso entonces lo que se dice, que entonces que no permitan el carbón que viene de bosques tropicales. Y por otro lado, pero no entonces viene la cooperación y te vende la idea de que son bosques sostenibles. Pero hay bosques sostenibles también. Pero ahí es que voy. Precisamente, ¿qué necesitamos? Mayor claridad en las relaciones internacionales. Porque, como te dije al principio, es cierto el cambio climático, es cierto que el bosque de la Amazonía está seco como nunca por precisamente las condiciones de alta temperatura, de calentamiento global, pero por otro lado también hay políticas internacionales que están ayudando a eso. ¿Qué tanto bosque sostenible hay en el mundo, Omar? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Aquí ha habido un programa de bosque sostenible, por ejemplo, todo lo que es el bosque del sur de Azua hacia allá, Bosque seco estuvo bajo un proyecto financiado precisamente por el gobierno alemán, donde por 20 años se sacaba. En Estados Unidos, por ejemplo, hay mucho de bosque sostenible que se talan. Hay varios. Son cada 20 años que se talan. Más o menos, depende del tipo de bosque y depende de la tasa de crecimiento de ese. Señores, se nos terminó el tiempo, pero yo no quisiera cerrar el programa sin que Claudia y Omar nos den un mensaje final sobre este tema del calentamiento global y del cambio en la conciencia sobre la casa común. Yo por mi parte simplemente decirle a los jóvenes, a quien sea que nos esté viendo, que tomar acción no tiene que ser algo grande, no tiene que ser algo complicado. Pequeñas acciones día a día ayudan, aportan. Y sobre todo crear la conciencia aquí en nuestro país, porque nosotros somos una isla en un ecosistema muy sensible,
Y lo primero que tenemos que empezar a proteger es lo nuestro. Eso creo que es parte del mensaje que quiero llevar a Naciones Unidas de parte de nuestro país, de que nosotros estamos comprometidos con el medio ambiente y con cuidarlo. Bien, y bueno, agradecer la invitación una vez más y sobre todo decirle a los amigos televidentes que República Dominicana tiene un gran reto como nación, sobre todo de la comunidad internacional, y es que nosotros como sociedad tenemos una responsabilidad. Esa responsabilidad es de cuidar lo que tenemos y sobre todo de trabajar para que la República Dominicana pueda alcanzar el nivel de desarrollo que aspira, sobre todo con una buena calidad ambiental, en armonía con la naturaleza y sobre todo que podamos seguir sobreviviendo en este y dejarle un mejor lugar para vivir a los que nos sucedan. Señores, gracias a ustedes por su sintonía y gracias a Omar Ramírez y a Claudia Taubada por estar con nosotros en esta ocasión. Será hasta la próxima.